Ha fallecido don Luis Roldán Ibáñez, cuyo nombre está asociado con la corrupción, en concreto la corrupción de la llamada etapa felipista, porque don Luis Roldán fue nombrado por don Felipe González delegado del gobierno en Navarra, un cargo en un momento que le convertía en ser blanco posible de atentados terroristas, y dado que mostró una gran vehemencia y firmeza frente al terrorismo, en 1986 don Felipe González decidió que el señor Roldán fuera el primer civil, el primer no militar, en tomar el cargo de director de la Guardia Civil. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de secretario general, director general de la Guardia Civil, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. El respaldo gubernamental que personifico nunca servirá de amparo o cobertura para actuaciones irregulares y contrarias al más escrupuloso cumplimiento del mandato constitucional que define las funciones de la Guardia Civil. ¿Qué le iba a decir a ese señor Roldán cómo iba a acabar? Y eso que en su etapa se apuntó bastantes tantos. Fue él quien tomó la decisión de integrar a las mujeres en el cuerpo de la Benemérita. Fue él el que coordinó, junto con el señor Vera y el señor Rodríguez Galindo, la famosa redada de Vidar de 1992, la primera vez que fue capturada una cúpula de ETA al completo. Es cierto que anoche brindó usted en Vidar con champán francés, me imagino, para la ocasión. Pues es cierto, sí, que el señor Bosley, responsable de la lucha antiterrorista en la zona del sur de Francia, responsable del gobierno francés, después de estar un rato conversando en la comisaría de la Policía Judicial de Bayona, pues nos acercamos a un hotel próximo con otros mandos de la policía francesa y él fue el que tomó la iniciativa de pedir champán porque decía que el acontecimiento bien merecía la pena el regarlo con buen champán francés. Pues le comentaba al coronel Galindo que bueno, que la semana que viene nos íbamos a ver para empezar a trabajar sobre lo siguiente, ¿no? Sin embargo, paralelamente a su gestión como director de la Guardia Civil, ya va otra gestión destinada a enriquecerse. Por un lado, estaba pillando una importante cantidad de dinero de los fondos reservados para su bolsillo personal y por otro lado, diseñó un sistema de cobro de comisiones por adjudicación de obras vinculadas a la Guardia Civil. Además, también fue asesor de corruptos, porque asesoró al presidente de Navarra, su compañero don Gabriel Urralburu, para que liderara una trama paralela para el cobro de comisiones por la adjudicación de obra del gobierno de Navarra, trama en la que compartían testaferro, el famoso don Jorge Esparza. En esa etapa estalló el llamado caso UCIFA, la unidad antidroga de la Guardia Civil, que es prácticamente desmantelada después de conocerse que llevaban a cabo prácticas irregulares, como por ejemplo pagar a confidentes con drogas. Los mandos de la UCIFA consideran que el señor Roldán no les está defendiendo y su venganza va a ser filtrar a la prensa los chanchullos del señor Roldán. Lo hacen a través del señor Cervero, que es precisamente un ex guardia civil expulsado, y que es el que le pasa la información al señor Irujo, que entonces era el jefe de investigación del periódico Diario 16, que es el primero en publicar que el señor Roldán se está haciendo millonario. En ese momento, el señor Roldán niega tajantemente que sean corrupto y acusa abiertamente a los medios de comunicación de estar en campaña contra él. Las adjudicaciones que yo he hecho han sido con respetuoso respeto, valga la redundancia, a la legalidad que está establecida en la ley de contratos del Estado. Es decir, no he cometido ninguna ilegalidad ni ninguna irregularidad. La contundencia del señor Roldán ha provocado que a partir de ese momento, cada vez que un político desmienta categóricamente a los medios de comunicación, le recuerden los desmentidos categóricos del señor Roldán, que muy pronto iban a quedar en entredicho. No le estoy desmintiendo, le estoy diciendo que ustedes mienten, que es muy distinto. O sea, no tengo que desmentir nada, estoy manifestando claramente que ustedes mienten. A principios de 1994, los datos contra el señor Roldán comienzan a amontonarse, se convoca una comisión de investigación y se abre un procedimiento judicial contra él. Los dirigentes del PSOE empiezan a dudar si es buena idea o no seguir apoyando a su compañero. Luis Roldán, que yo he conocido y con el que yo he tratado y con el que de alguna manera he convivido, no tiene nada que ver con el Luis Roldán que yo veo reflejado en los últimos días en los periódicos. Hablando de Luis Roldán, decía que el Luis Roldán que él conocía no es el que está viendo estos días, y yo participo de esa afirmación hecha por el señor Barrionuevo. Con la salida del señor Corcuera como ministro del Interior, también sale el señor Roldán como director de la Guardia Civil. Es en el momento en el que empieza la instrucción del caso y las primeras declaraciones cuando empieza a especularse con la posibilidad de que a lo mejor el señor Roldán esté planeando fugarse.
El entonces ministro de Interior, que es don Antonio Asunción, es el primero en decir que aquello es un rumor sin fundamento y que él garantiza que el señor Roldán no se va a fugar. Yo tengo constancia de que no salió del país y me parece que no está en paradero desconocido, ¿eh? No me consta lo que usted dice. ¿Sabe usted dónde está? Más o menos sí, pero no se lo voy a decir. Al señor Asunción se le atribuye que llegó a decir que se jugaba la mano derecha a que el señor Roldán no se fugaba. De ser verdad esa declaración, acabaría siendo el capitán Garfio, porque como todo el mundo sabe, el señor Roldán se fugó. Roldán continúa en paradero desconocido. Las fuerzas de seguridad del Estado han mantenido su búsqueda durante toda la noche. Tal y como ha manifestado el ministro del Interior, Roldán ha huido. La versión del señor Roldán de que en el fondo no se fugó y simplemente hizo un viaje a Francia y la gente lo malinterpretó es insostenible, porque el ambiente que había en aquel año en 1994 es que en cualquier momento le iban a detener o como poco le iban a retirar el pasaporte por medidas cautelares. En el momento en el que él cruza la frontera sabía cómo se iba a interpretar eso. Naturalmente, resuelto a afrontar mis responsabilidades políticas presentando mi dimisión al presidente del gobierno. Hoy mismo voy a enviar mi carta formal al presidente del gobierno, si bien por teléfono ya se lo he comunicado. Y el señor Roldán, si tiene que hacer acusaciones, que las haga. Y confío que tendrá tiempo en la cárcel para hacerlas. Confío y comprenderán ustedes que lo deseo también personalmente. Don Antonio Asunción tuvo que admitir como ministro del Interior y la imagen de todo el gobierno de don Felipe González quedó destrozada. Creo que se han superado ya todos los límites imaginables en relación con la situación política interior en España y creo que la situación es esencialmente insostenible. Estábamos preparados para muchas cosas, pero no estábamos para aguantar a sinvergüenzas en nuestras filas. No le podíamos concebir. Mientras la Guardia Civil y la policía no sabían dónde estaba el señor Roldán estaba escondido en un piso en Francia, custodiado por el controvertido don Francisco Paesa, referente máximo de lo que podría llamarse las cloacas del Estado. En ese momento los periodistas don Antonio Rubio y don Manuel Cerdán, considerados los periodistas de cabecera del comisario Villarejo, consiguen entrevistar a don Luis Roldán desde su escondite. Después, en el año 95, escribe una carta al Ministerio del Interior donde habla de sus periodistas infiltrados, que tenía periodistas infiltrados que eran Manuel Cerdán y Eduardo y Antonio Rubio. Entrevista publicada en la portada del diario El Mundo, donde lanza varias acusaciones contra el gobierno de don Felipe González. Lo interesante es que el señor Rubio o el señor Roldán vayan a la cárcel y aquí no pasa nada, ya hemos tenido oxígeno para seguir unos años más funcionando. No será hasta un año después, 1995, cuando el gobierno de don Felipe González anuncia que ha detenido a don Luis Roldán en Laos. En ese momento el gobierno asegura que ha sido detenido y que por supuesto no ha sido una captura pactada. Lo único que diré es que el gobierno de España no ha pactado, no pacta nunca. A mediados de este mes se tienen noticias relativas a que Luis Roldán se encuentra en un país del sureste asiático. En este caso, en términos policiales, la fiabilidad de este dato era ya prácticamente absoluta. Ante ello, se decide el desplazamiento a Bangkok, concretamente el día 18, del comisario jefe de la Brigada de Policía Judicial de Madrid y del jefe de la Unidad de Cooperación Internacional. Tras las gestiones que realizan en y desde Bangkok, consiguen averiguar de manera completamente convincente en términos policiales que Luis Roldán está en Laos. El paso inmediato son contactos policiales con las autoridades de Laos. El que peor lo pasó fue el entonces director de la policía, don Ángel Olivares, que en una comparecencia en Antena 3 Televisión tuvo que ver cómo delante de sus narices uno de los periodistas del señor Villarejo, don Antonio Rubio, demostraba con papeles en la mano que la entrega del señor Roldán había sido pactada y había un acuerdo pactado de bajo qué condiciones y bajo qué cargos podría ser juzgado a cambio de que se entregara. Y el Ministerio de Justicia de Laos, que nosotros nos lo han dado detenido. Que se lo han dado detenido, no que lo han detenido. Señor Olivares, aquí está la documentación que lo acredita. Lo FAS que el Ministerio de Justicia de Laos envía al Ministerio de Justicia español. Al señor Belló, las condiciones que propone, una de las condiciones concretas es que solo podrá ser juzgado por cohecho y malversación. Todos los demás delitos no pueden ser juzgados.
Y para que el acuerdo fuera válido, el señor Roldán se trasladó a Laos, donde no había estado nunca, únicamente para que hubiera un tratado de extradición donde figuraran las condiciones y sobre qué cosas podía ser juzgadas y sobre qué cosas podía no ser juzgado. Al contrario que el señor Asunción, el señor Belloch no dimitió, pero tuvo que comparecer una segunda vez para matizar porque no había dicho la verdad la primera vez. La decisión que tuvo que adoptar este ministro es, con ese documento del gobierno de Laos, envío a mis policías, a la policía, a detenerlo y traerlo a España, o lo dejo en Laos, para que siga gozando de impunidad y probablemente pudiera fugarse a otro país. Es la única decisión política que tuvo que adoptar el ministro. Y no dudo en absoluto de haber adoptado la decisión política correcta. Pero como titular fue Roldán detenido en Laos y extraditado a España, y él repetía que no, nunca había estado en Laos. Nunca. Roldán nunca estuvo en Laos. Estuvo todo el tiempo en un apartamento de París, allí escondido, salía muy poco. Eso él también me lo contó después, porque ahí hubo un encantador de serpiente que se llama Francisco Paesa Sánchez, que en mi libro yo lo llamo el espía de las 1000 caras, y en este caso tenía alguna de esas caras, porque engañó a Belloch y engañó a Roldán y se forró en ese trabajo, y fue quien convenció a Roldán de que había una entrega pactada, limitada, que cuando llegara a España le iban a limitar los delitos, y convenció a Belloch que lo iba a entregar y que procedía de Laos. El señor Roldán fue condenado y también sus cómplices, el señor Esparza, sus dos parejas, el señor Urgalburu, aunque gran parte del dinero nunca apareció. En su primera entrevista después de salir de la cárcel, que fue a doña María Teresa Campos en Telecinco, culpó de todo al señor Paesa. Mi intención esta noche es saber dónde está el dinero, entre otras muchas cosas. ¿Y dónde están los 1.800 millones, Luis Roldán? Fue transferido a unas cuentas a Singapur por el señor Paesa. Si llegamos a la conclusión de que Paesa tiene el dinero, ¿por qué no se ha perseguido? ¿Por qué no se persigue a Paesa? ¿Por qué nunca se busca a Paesa? Esa es la pregunta del millón. Sobre Francisco Paesa siguen en pie todas las preguntas y todas las dudas que anoche ya nos planteábamos aquí, de modo que de momento no se ha podido comprobar que sea cierta la esquela aparecida ayer con su fallecimiento en Tailandia presuntamente, y hasta el ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, venía hoy en corroborar la falsedad del único certificado de defunción de Paesa cursado a la Embajada Española en Bangkok. ¿Por qué ha venido usted esta noche aquí, Luis Roldán? Pues venía con el propósito, como he dicho antes, de intentar explicar dónde está el dinero, que es la pregunta que a mí me Pues nadie lo diría, porque yo se lo he preguntado 1000 veces y no lo ha dicho. No, yo le he contestado con datos precisos. O sea, usted ha venido expresamente a decir que el dinero lo tiene Paesa. Exactamente. Vamos a ver, yo no voy a alegar categóricamente que esto es una muerte ficticia, pero lo que sí que creo es que quedan razonables dudas como para tener claro que detrás de la muerte o de la pretendida muerte del señor Paesa, pues hay muchos aspectos oscuros. A partir de ese momento, el señor Roldán desapareció y apenas apareció en algún periódico para alguna entrevista veraniega de relleno. Eso sí, en la última etapa de su vida encontró un defensor mediático inspirado, que fue don Fernando Sánchez Dragó, que publicó un libro en defensa del señor Roldán, presentándole básicamente como una víctima del sistema. Lo malo de que te defienda el señor Sánchez Dragó es que el señor Sánchez Dragó tiene la obsesión de estar siempre a la contra. Cuando todo el mundo era franquista, él era antifranquista. Cuando todo el mundo pasó a ser antifranquista, él se volvió profranquista. Ahora que Vladimir Putin no es muy popular en España, él se ha vuelto un defensor acérrimo del señor Putin. Putin es el mejor político del mundo. A mí me parece el mejor político del mundo. Gobierna. Y un político tiene que gobernar. Con lo cual podría pensarse que el señor Sánchez Dragó únicamente defiende a gente que piensa que cae mal. Yo recibí una llamada del señor Vera diciéndome que necesitaba a alguien de mi confianza que acompañase a su secretario particular, don Juan de Justos, a Ginebra. Me dice, es que hay que llevar dinero para estos, para Med. Me preocupa que una persona que ha sido director general de la Guardia Civil, además de presumir lo que presumimos sobre su situación patrimonial, pues pueda decir esas cosas o pueda amenazar en ese sentido. Yo creo que eso debería intervenir también el fiscal general acusándole de traición, ¿verdad? Porque cuando se jura un cargo de esas características, ¿verdad?, que se le está dando y el que se le puede dar, desgraciadamente,
que ha estado 12 años engañándome, pues hombre, ha podido engañar al juez en 24 horas, ¿verdad? En todo caso, descanse en paz Luis Roldán Ibáñez, que sería el mayor prófugo de la historia política de España hasta el señor don Carles Puigdemont. A mí lo que me parece que es una afrenta para el cuerpo es que usted fuera a los funerales de las víctimas de la Guardia Civil, que caían como chinches, mientras robaba al cuerpo de la Guardia Civil. ¿Usted con qué cuerpo iba? ¿Cómo se le va a creer usted nada? Si usted dando el pésame con cara de compungido, ahora pone cara de paisaje, me da la sensación que a usted le da igual lo que le digamos, aunque le llamamos perro judío, le va a dar lo mismo.